Bienvenidos. Vamos a revisar algunos datos también que tienen que ver con lo que está sucediendo con la retirada de las tropas de España de Irak. Una medida que podría balancear no solamente las relaciones que mantiene con Estados Unidos y Reino Unido. Esto tiene que confluir también con estas nuevas acciones que emprenden en regiones como Oriente Medio y en medio también de la reunión que sostienen los cancilleres de la OTAN. ¿Qué implica esto? ¿Qué escenarios abre? Hoy lo analizamos en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender lo que está sucediendo. Irak, parte del plan colonizador en Oriente Medio. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi. Revisamos, por supuesto, nuestro mapa. Ahí lo tenemos identificado con las banderas de España. ¿Qué hay que decir sobre esto? Ahí vemos a la República de Irak, el segundo mayor productor de petróleo de la OPEP, ubicado al oeste de Asia. Su ubicación central en la región de Oriente Medio es estratégica para el desarrollo energético y también para el comercio global. El Estado de la Defensa en España ha ordenado el repliegue de las tropas españoles que estaban en la base aérea de Al-Assad, la más grande de Irak y en la provincia de Anbar. Identificada también en nuestro mapa, lo vemos ahí con ese pin, con el color de la bandera española. En las fotografías se puede identificar las labores militares del Reino de España que se han desarrollado en el Centro de Apoyo Diplomático de Bagdad, situado en el aeropuerto internacional de la capital iraquí y al sur de la ciudad de Erbil, como vemos también en nuestro gráfico. Un dato clave, desde el año 2015 España ha contribuido a la operación Resolución Inherente, una campaña militar liderada por Estados Unidos, donde participan más de 80 países cuyo supuesto objetivo es la lucha contra los grupos terroristas, a lo que ellos denominan el yihad. El Ministerio de Defensa de España indicaba que en la actualidad el Daesh, como se conoce, ya no representa una significativa amenaza para Irak. A partir de ahora, decían, se les cede un mayor protagonismo para que de manera autónoma garanticen estabilidad en el país. Señala también el comunicado de la institución. Hay que sumar más datos a esta situación y sobre todo los intereses que se mueven en toda esta región de Oriente Medio. En medio de las tensiones generadas, lo vemos también en nuestro mapa. Ahí lo tienen. Lo que vemos en pantalla es el mapa de la idea de este gran Israel que promueven radicales sionistas basados en interpretaciones de textos bíblicos. Pero ¿qué plantea esto? Israel debe ser más grande y abarcar no solamente donde ya está, estamos hablando de los territorios palestinos ocupados, sino incluir a Jordania, el Líbano, partes de Egipto, Arabia Saudí, Irak y Siria, llegando incluso más allá de Damasco. Es una idea de expansión de la soberanía, dice entrecomillada, del Estado de Israel, defendida por ministros y otros actores políticos, entre ellos su primer ministro Benjamin Netanyahu, que veíamos en la imagen y que además mostraba ese mapa durante el último encuentro de la Asamblea General de Naciones Unidas desarrollada en Nueva York, hablando también de este corredor del Ben Gurión como parte de su plan de expansión. Hay que recordar que esto confluye además en el desarrollo de una tensión muy marcada con lo que actualmente está sucediendo en Siria, el avance nuevamente de grupos terroristas. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Nicola Hadwa ya está con nosotros, nos acompaña en directo desde Chile, a quien recibimos. Gracias por su tiempo para Telesur y para el mapa. Bienvenido. Gusto saludarte, un agrado estar con ustedes. Nicola, empecemos por partes. ¿Por qué este movimiento, este paso de una España que decide salir de esta denominada coalición contra el Daesh o contra el ISIS, como le llaman ellos, porque supuestamente ya no cumplirían una misión o una función que además nunca ha dado resultados? Bueno, efectivamente no solo no ha dado resultados, sino que esto obedece en primer lugar a que en reiteradas oportunidades el gobierno de Irak, el parlamento de Irak y en general el pueblo iraquí le han pedido a Estados Unidos y a la OTAN que saquen sus tropas de Irak, primero porque llegaron sin ser invitadas y segundo porque no es necesaria esas tropas allí. De modo que esas tropas, como las tropas norteamericanas y otras que hay en la región, no son más que tropas de ocupación. Cuando un país le solicita desde el año 2011, vale decir desde hace 13 años,
que abandonen su país y no lo hacen es porque son tropas de ocupación. Eso es lo primero. Lo segundo es que en este instante el mundo ya tiene bastante claro, y todos nosotros también, de que el movimiento terrorista, Al-Qaeda, el ISIS, Hayat Tahrir al-Sham, son movimientos formados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia principalmente. De modo que cuando se dice que esta coalición está allí para defender a Irak de la eventualidad del terrorismo, resulta lo menos un insulto a la inteligencia. De modo que España, que tiene una fuerte presión interna de su población por la participación como vagón de cola del imperio en estas aventuras de ocupación de territorio de otros países donde no son deseados, y la presión que hay también en el Parlamento español podría ser una de las causas de que hayan decidido retirar las tropas. Lo mismo ha ocurrido, y aquí hay otro antecedente que lo podemos analizar más adelante, con Francia, que decidió retirarse de la coalición de agresión a Yemen, y están quedando allí solamente barcos del imperio y del Reino Unido en este momento. Sin lugar a dudas, además que esto no solamente marca ese potencial de expansión que quiere marcar por un lado la OTAN, pero también Israel, porque quien manda dentro de la política internacional de Estados Unidos, y por qué no decirlo de los países aliados de esta organización transatlántica, sigue siendo el gobierno sionista de Israel. Esto confluye en este plan, Nicola, de esto me gustaría hablar. Hay un plan de expansión en lo que ellos denominan el Gran Israel, lo veíamos en nuestro mapa. Está abarcando Siria, sí, dentro de este plan, está abarcando Jordania, está abarcando Irak. Todos estos países que además tienen potenciales recursos energéticos. Si sumamos también a Gaza, ¿qué hay detrás de todo esto y de estos movimientos, y por qué precisamente ahora? Bueno, porque el movimiento sionista, los cristianos sionistas y los partidos de la más extrema derecha que existe en el planeta, que se ubican en el estado infanticida, ellos creen ya que tienen el poder del mundo. Gobiernan Estados Unidos, como muy bien se menciona, gobiernan Reino Unido, hacen y deshacen en Francia, y asimismo lo hacen también en Canadá. Vale decir que sienten ellos que los puños de hierro, vale decir, los sicarios de Israel en Medio Oriente, podrían tener la fuerza necesaria para tomarse esos territorios que ellos dicen que Dios se los habría prometido, convirtiendo a Dios en un agente inmobiliario, ¿no? Entonces, este plan además se ve avalado por la pasividad cómplice y muchas veces traicionera de varios de esos gobiernos, porque es curioso que ante la mención del propio Netanyahu, de Smotrich y de Ben-Gvir, de que ya es hora de crear el Gran Israel, lo que ellos llamaran el Eretz Israel, no hayan reaccionado, que Arabia Saudita no haya abierto la boca, que Bahrein no haya dicho nada, que Egipto, que Jordania, ninguno de esos países ha dicho absolutamente nada. Entonces, ellos ven que hay una sumisión absoluta hacia el poder sionista, y por lo tanto consideran que destruyendo Siria, destruyendo a Hezbollah, destruyendo a los palestinos, ya tienen el camino libre para hacerse de toda la reserva de petróleo de esa zona, porque eso en el fondo, el Israel no es otra cosa más que eso. Y así Estados Unidos soluciona su problema, un gigante problema para Estados Unidos, que no le quedan reservas, no podrían tener reservas más allá de 20 años, y eso nos tiene bastante preocupados. Dentro de todo un esquema, Israel, no nos olvidemos que junto a la OTAN y a Estados Unidos, si bien es cierto, cumple la función de un portaaviones del imperio en la zona, no es menos cierto que ese poder del sionismo cristiano y del sionismo judío, entonces ellos en conjunto, que dominan esos países, consideran que es el momento
de avanzar, dado que la humanidad ha mostrado de una manera vergonzosa que los principios de respeto por la población civil, ya lo vemos lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Líbano, la autodeterminación de los pueblos, la no agresión, todos los principios de la que se ha dado para sí mismo la Organización de Naciones Unidas, fueron atropellados groseramente por el Estado infanticida y la humanidad no reaccionó por lo que ya hemos hablado tantas veces que el pueblo sionista los tiene absolutamente de rodillas. Y cuando me hablas de este escenario es interesante ver cómo hoy también los propios estadounidenses a través de sus cuentas oficiales, hablamos de embajadas, saludan a Jordania como uno de sus aliados estratégicos en la región de Oriente Medio, en medio también de los anuncios que hacía Rusia por establecer acuerdos y reuniones en el formato de Astana para resolver la crisis que asedia a esta República Árabe Siria. Todo esto también tiene que ver con ese gran complejo industrial armamentístico militar que sigue siendo quien comanda las decisiones en el mundo. Mientras más conflictos, más armas, más negocio. ¿Qué representa esto? Efectivamente. Fíjate que si nosotros observamos la campaña que hizo y los clichés de la campaña de Donald Trump, hablaba de la reindustrialización de Estados Unidos, porque claro, Estados Unidos en un momento dado le era mucho más rentable comprar en China o en el sudeste asiático en general, la India, en Vietnam también, o fabricar allá por medio de subsidiarias que fabricar en Estados Unidos. Hay una enorme cantidad de productos que ellos no producen, pero Donald Trump está hablando de reindustrializarse. ¿Qué significa eso? Que ya ellos saben de que no pueden competir ni van a poder competir contra el sistema del BRICS ni contra la nueva ruta de la seda ni la Organización de Cooperación de Shanghái. En ese escenario, Estados Unidos, para poder dominar a sus oponentes económicos, principalmente los ya mencionados, tiene que dominar la fuente de producción de energía. Y principalmente se encuentran en Medio Oriente, en Asia Occidental, y también, para desgracia del pueblo venezolano, se encuentra también en Venezuela la mayor reserva del mundo de petróleo. Por lo tanto, no solo vamos a ver agresiones en Asia Occidental, sino que vamos a ver también el intento de una u otra manera, y muy pronto, el intento de robarse el petróleo del pueblo venezolano. Entonces, esto es obviamente unido a lo que tú muy bien mencionas del complejo militar industrial, que en toda esta situación, claro, como efecto secundario, un enorme ingreso de dinero a través de la venta de armas. Porque estamos hablando de agredir a Egipto, de agredir a Jordania, de agredir a Arabia Saudita, a Irak, y muy pronto, no tenga ninguna duda, que van por Siria. O sea, por Irán. Ya no en Siria están metidos ahí el terrorismo norteamericano. Entonces, en todo este escenario que es muy grave para los pueblos del mundo, veo con preocupación que la Organización de Naciones Unidas aún sigue con la perversa inamovilidad de un hecho que es absolutamente anormal, que sea miembro de la Organización de Naciones Unidas el Estado sionista, el Estado infanticida de Israel, y le permite a las Naciones Unidas que no fije frontera, porque el Estado aún no fija su frontera. Esa es una aberración, porque le está notificando al mundo de que el Estado de Israel se va a expandir en cualquier momento. ¿Qué otra explicación habría para que no fije frontera? Interesante cómo España le está sirviendo de alfombra roja para todos estos planes estratégicos del sionismo. Todo esto representa también en un Estado que sigue albergando a prófugos de la justicia y con ello también a fascistas. Parece que la dictadura de Franco no ha desaparecido del todo en esa nación, en ese reino aún. Gracias, Nicola, por tu tiempo y tu análisis para el mapa aquí en Telesur. Nosotros marquemos una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala.
Esta vez a través del portal web de Vanguardia, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Dice: Rusia lanza misiles hipersónicos en unas maniobras militares al este del Mediterráneo. El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado hoy maniobras navales de gran magnitud en el Mediterráneo Oriental. Esto es cerca de las costas de Siria, con el empleo de armamento hipersónico de nueva generación. Los grupos integrados por diversas fuerzas antisubmarinas y de asalto realizan disparos con misiles, artillería y torpedos, así como bombardeos prácticos. Todo esto es un ensayo. A través del comunicado del Departamento de Defensa en su cuenta de Telegram, hablan de que la Armada rusa incrementó su presencia en el Mediterráneo Oriental, donde participan también en estos ejercicios cerca de 1.000 soldados y una decena de buques de guerra, equipados todos ellos con misiles, los Zircon, que tienen 1.000 kilómetros de alcance. Además, se han sumado 24 aviones, entre ellos los caza MiG-31, que portan misiles Kinzhal, y también los sistemas de misiles costeros Bastión. Todo esto en medio de una tensión y del avance, por un lado, de esta Organización Transatlántica del Norte, por otro lado, de la estrategia del sionismo para captar mayor territorio de lo que ya ocupa con Palestina, afectando también la soberanía de naciones como Siria, como Jordania, como Irán, como Irak. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Quienes ven allí son los países miembros de esta Organización Transatlántica del Norte, la OTAN. Y es que la OTAN acusa a China, Irán y Corea del Norte de colaborar con Rusia contra Ucrania. Así lo declaraba esta jornada muy temprano, antes del inicio de la reunión de cancilleres de la OTAN que se celebra en Bruselas. Mark Rutte, el secretario general, ha subrayado la importancia de reforzar, dijo, la defensa colectiva y ha expresado su preocupación por aquellas alianzas que mantiene Rusia con países como China, Irán y Corea del Norte. Durante esta conversación, Rutte también indicaba que estos países estarían involucrados en el apoyo al ataque ruso contra Ucrania, señalando que todo esto está conectado y que cada vez que hablamos de Ucrania tiene que ser un buen acuerdo, porque nunca podemos comprometer la seguridad. En cuanto a sus discusiones con el presidente electo Donald Trump, ha reconocido los esfuerzos del expresidente para aumentar el gasto en defensa y ha destacado: le agradecí porque es crucial, pero necesitamos saber más que el 2% no será suficiente, refiriéndose al Producto Interno Bruto. Asimismo, ha vinculado este tema a las amenazas globales, afirmando que Rusia estaría pagando por tecnología de misiles utilizada por los norcoreanos para amenazar no solo a nosotros, sino también a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Analicemos estos escenarios que abre esta noticia. Desde Italia nos acompaña analista político, experto en geopolítica, Fabrizio Casari con nosotros. Fabrizio, qué placer tenerte en el mapa. Bienvenido. Bien, gracias. El placer es mío. Fabrizio, Rutte ya atiende la mesa sobre los últimos acontecimientos registrados en el mundo. Por un lado dice: estamos de acuerdo que hay un incremento del Producto Interno Bruto de los países miembros de la OTAN, y al mismo tiempo no hay un acuerdo ni para que Ucrania forme parte de esta organización transatlántica, y tampoco para seguir reforzando el apoyo cuando se habla inclusive de revisar un posible acuerdo de paz. ¿Qué está visorando la OTAN? La OTAN está tratando de mantener el conflicto abierto, es decir, tener comprometida a Rusia en una guerra, pero cada vez más y cada día más sabe que tiene que hacerlo de una forma indirecta, porque tanto su proxy, que es Ucrania, como ellos mismos directamente, ahorita, en este momento, no están mínimamente en condición de poder determinar una derrota rusa en el terreno. Entonces atacan a todo lado. Hay un incremento de así llamadas primaveras, ¿no? Es decir, en Georgia, es decir, antes en Rumania, y luego ahora es lo que está ocurriendo en Siria. Están tratando de golpear de toda manera los lugares donde Rusia puede tener, digamos así, puntos sensibles por su seguridad.
en realidad están completamente sin límite. Es decir, esa última parte de la presidencia Biden se está caracterizando como la más peligrosa, la más definitivamente venenosa, porque está tratando de llevar la guerra ya no en pedacitos, sino que en pedazotes, la Tercera Guerra Mundial. Y la verdad es que se ataca a Siria por atacar a Rusia y se ataca a Georgia para no solo restablecer un punto de partida dentro del territorio europeo útil para amenazar y quizás un día golpear a Rusia, sino que se trata también de levantar protestas contra Fico en Eslovaquia. ¿Por qué? Porque ya la Unión Europea no es una atractiva para nadie. Y entonces, ya que la Unión Europea nada más se ha vuelto el flanco militar, el puesto de mando militar de la OTAN en esta área del mundo, se está tratando de llevar la desestabilización permanente en el lado del este de Europa, que ya desde Serbia, pasando por Eslovaquia, como dije, Hungría y ahora Georgia y Rumania, para tratar de meter cuanto más desorden y tener cuanto más posible las llamas de una guerra potencial con Rusia. Ahora, si tú lees el plan Draghi, que emocionó tanto a la von der Leyen, el plan Draghi se puede resumir en una palabra: ahorremos, creamos una línea de deuda europea enorme para financiar el más grande rearme de la historia de Europa y estar dispuesto y estar en capacidad, antes del 2050, de desarrollar un ataque definitivo contra Rusia y reducirla en lo que siempre ha sido el sueño de OTAN, en tantas pequeñas microrepúblicas sin una identidad nacional y sin una capacidad de influencia política, sin un riesgo militar. Este es el sueño que va acariciando Europa. Y Ruth lo que dice es esto: Ruth habla como europeo dentro de la NATO, dentro de la OTAN, se lo dije en italiano. Y esto es nada más y nada menos de lo que están pensando que le pueda resultar victorioso. Hay muchísima duda. Y el papel que va a jugar sobre todo España, cuando inclusive anunciaba ya desde el 2004 la retirada de sus tropas de Irak y ya confluye en un nuevo acuerdo con las altas autoridades iraquíes para que puedan salir hasta el 2026, más o menos en septiembre. Pero deciden ellos moverse, ¿dónde? Justamente al este, posiblemente anclarse en Eslovaquia, donde está el primer ministro Robert Fico. ¿Qué tan fácil le va a ser esta estrategia contra Rusia? Sobre todo tomando en cuenta estos últimos movimientos que bien nos relata Fabricio y que nos ayudan a entender este nuevo mapa que quiere redibujar y cambiar, por un lado la OTAN y por otro lado también el sionismo de Israel. Mira, Paula, no le va a resultar tan fácil, como te decía, porque hay que estar al tanto de cómo se ha ido cambiando el perfil militar de la OTAN y el perfil político de la OTAN. La OTAN, desde la conferencia de Madrid, hablando del 2021, decidió de elevar Rusia a estado hostil a estado enemigo. Eso conlleva un montón de cosas desde el punto de vista político, económico y militar, pero sobre todo militar. En el transcurso de los años, la crisis económica y política europea, en el dibujo por lo menos neoliberal, le ha dado claro que ya las potencias históricas de Europa no son tan confiables, así como en cambio lo son la parte vieja del este, es decir, los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, luego Ucrania, luego Rumania, es decir, todos los países que tienen una cantidad, sobre todo en los bálticos, una cantidad de odio hacia Rusia que es fundamental. ¿Por qué? Porque guiados por Polonia principalmente y por Reino Unido, que es el gran demovedor de, digamos así, peones, ha cambiado el frente de OTAN ante Rusia. El frente de OTAN ahora se ha movido hacia el este y hacia los países bálticos. Y la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN en los últimos años ha ido reforzando ese terreno. Se piensa que una guerra con Rusia, una amenaza verdadera a Rusia, tenga que partir de los países que no valen nada políticamente, que están dispuestos a hacerse carne de cañón para el dibujo internacional de la OTAN. ¿Cómo blindarse? ¿Cómo se blindará ahora Rusia, China, Corea del Norte, que ya han sido calificados en esta reunión de ministros de la OTAN como los enemigos principales? Pues de enemigos principales la OTAN tiene todos los países que no son de OTAN.
En realidad, si vas a ver, el terreno podría ser mucho amplio. Involucra Irán, involucra Siria, involucra un montón de países latinoamericanos. Es decir, la cuestión es que la OTAN se ha vuelto el responsable político, el jefe político del sistema neoliberal y el jefe político absoluto y militar del sistema occidental, anglosajón precisamente. Y entonces todo lo que amenaza ese sistema, cualquier sea el rincón del mundo, se vuelve un enemigo. Y donde hay un enemigo, hay inevitablemente una actitud de la OTAN que, lejos de toda la retórica que nunca ha sido comprobada, es decir, de una alianza defensiva, es una alianza ofensiva. La OTAN sobrevive si se amplía. Y se amplía si comienza a mover desestabilización en todo el mundo, porque la única posibilidad que tiene OTAN de desarrollar un papel es que haya guerra. Si no hay guerra, OTAN simple y sencillamente no sirve, es inútil. ¿Y cómo hacer vivir OTAN? OTAN tiene que vivir también porque la más grande economía del mundo se rige en el complejo militar industrial. Yo quiero recordar a quien escucha que, salvo pequeños detalles, los 31 y pico países que forman parte de la OTAN, cada año ese 2% del cual tú hablabas, que en realidad sería el 5%, destinan a la compra de armas de procedencia de los Estados Unidos. El complejo militar de los Estados Unidos vive, goza y hace mover la maquinaria económica financiera de los Estados Unidos gracias a la cuenta segura de abastecer a todos los países de OTAN. Yo no sé si un día nos podemos hacer país por país qué significa el 2% de su PIB. Yo les aseguro que son cifras que no logramos ni a escribir por lo grande que son. Y esto garantiza el sobrevivir de la economía de los Estados Unidos, por otro lado, completamente fracasada. Toma el caso de esos aranceles que va amenazando contra Europa, México, contra China, bueno, ni se diga, contra Canadá incluso. Los Estados Unidos, si juntan Unión Europea y Canadá, a todos los países que ya tienen sancionado, llegan casi al 81% de la población mundial. Sería interesante preguntarle, ¿y con quién piensan de negociar? ¿Con quién piensan de importar y exportar? Si con el 80% más por ciento de la población del mundo no pueden. Sí. ¿Qué hacen? Se producen la cosa para después comérsela. Y sobre todo sostener esos recursos. ¿De dónde viene? Al final, ¿quién los paga? No son los gobiernos, son los ciudadanos con sus bolsillos. Con su trabajo. Agradecer a Fabricio Casari por su tiempo y su análisis hoy en El Mapa. Nosotros vamos a finalizar revisando nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Consecuencias. La retirada de las tropas españolas de Irak tendrá consecuencias en su política exterior con sus aliados cercanos, Estados Unidos y el propio Reino Unido, y pudiese llegar a tener también un impacto negativo para el reino español. Su interés sobre el Magreb y el propio Oriente Medio. Y no es que España está entendiendo que no puede seguir avalando los crímenes que comete la OTAN. No, su movimiento responde a reforzar el plano este, sí, ese flanco este, para seguir sirviendo a los intereses de Estados Unidos. No nos engañemos. 2. La OTAN, reunida en Bruselas, sigue apuntando a China, Irán y Corea del Norte como sus principales objetivos en medio de esas tensiones que se siguen generando, sobre todo, no solo con la crisis ucraniana, también en medio del panorama en la región Oriente Medio. Y lo ha desatado recientemente en Siria, y ni qué decir del posible autogolpe en Corea del Sur. Parecieran ser movimientos desesperados para acelerar la expansión de esta organización transatlántica y enriquecer aún más a los complejos militares industriales. 3. Terrorismo. La estrategia de Israel sigue en marcha y todo se relaciona con el despliegue de las fuerzas de la OTAN y sus movimientos también en esa región. Captar a Siria, Irak, Palestina para apropiarse de ¿qué? De sus recursos estratégicos y así consolidar la gran Israel, como la llama el sionismo. Al final, todos están al servicio de los verdaderos dueños del mundo, que no es Estados Unidos, es el establishment sionista. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.